Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón en oración para recibir la enseñanza gloriosa de la santa, bendita e inerrante y siempre viva palabra de Dios. Así que inclinen su rostro por un momento, hermanos, y vamos a orar. Soberano Señor y Padre, te agradecemos en esta hora de la mañana el gran privilegio que nos das de poder sentarnos como tus hijos, como tu pueblo, a escuchar tu santa palabra. Porque en esta iglesia, Señor, cantamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios. Así que ayúdanos en estos momentos en que la palabra tuya, la palabra de Dios va a ser predicada, a estar con nuestros oídos abiertos. Abre nuestros oídos, Señor, para poder oír a Cristo. Abre nuestros ojos para poder ver a Cristo. Y dispón nuestro corazón para atesorar tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Padre, por ayudarme. No mires mis pecados ni mis debilidades, Señor. Sé tú hablando, Señor, sé tú ministrando. Ayúdame, Señor, perdóname mis faltas, Señor, y ayúdame en mi debilidad para poder edificar a tu pueblo que hoy humildemente se sienta a los pies del Maestro para escuchar su voz. Te alabo y te bendigo y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Recuerden que estamos en nuestro estudio expositivo del glorioso Evangelio de Juan. Hoy, por la gracia de Dios, llegamos a la parte final del capítulo 9, considerando los versículos 35 al 41. En el estudio pasado vimos que el hombre que había sido sanado por el Señor de su ceguera de nacimiento es expulsado de la sinagoga por refutar y afirmar a los fariseos que aquel que lo había sanado no era pecador, sino que venía de Dios. Él les dijo en Juan 9, 31 al 34. Así que lean conmigo esto. Lo que Él les dijo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron los fariseos: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Así que teniendo este contexto, hermanos, donde el hombre sanado de su ceguera es expulsado desde la sinagoga por los fariseos, les invito a leer conmigo el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy. Versículos 35 al 41 del capítulo 9 de Juan. ¿Están todos con su Biblia abierta en Juan 9, 35 al 41? ¿Sí? Ok. Lean conmigo la palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lean. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos,
vuestro pecado permanece. Amén. Este pues será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy, queridos hermanos. Así que les ruego que dispongan su corazón para recibir la enseñanza de su palabra escrita. La predicación lleva por título: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Una pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El título de nuestro mensaje es una pregunta, y esta es una pregunta crucial, de la cual depende nuestro destino eterno. Para una mejor comprensión, nuestro pasaje lo dividiremos en dos puntos o encabezados. Primer punto: Cristo busca al rechazado, versículos 35 al 38. Segundo punto: el juicio a los que dicen ver, versículos 39 al 41. Y en tercer lugar, unas aplicaciones prácticas. Veamos nuestro primer punto. Cristo busca al rechazado y se revela a él. ¿Qué dicen los versículos 35 al 38? Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Dice el versículo 35 que oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole dijo al ciego, o al ex ciego mejor: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Los fariseos expulsaron al hombre del sistema religioso, pero tan pronto el Señor Jesús oyó esto, le buscó y le encontró. Aunque los judíos le expulsaron, hermanos, del templo o de la sinagoga, el Señor del templo lo encontró y lo acogió. Hermanos, aquí se ratifica una vez más, de manera clara, que no es el hombre el que busca a Cristo, sino es Cristo el que busca al pecador. Como hemos visto en los primeros versículos de este capítulo, fue el Señor quien vio al ciego cuando iba con sus discípulos y tuvo misericordia de él y le sanó de su ceguera con la cual había nacido. Y vemos nuevamente en este capítulo que fue el Señor quien buscó al hombre que fue sanado y expulsado de la sinagoga por el sistema religioso. Hermanos, Cristo es el que busca al pecador. La iniciativa para salvación siempre viene de Dios, no del hombre. La salvación pertenece a Jehová, no a nosotros. Oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Porque la iniciativa siempre viene del Señor. Fue el Señor el que diseñó el plan desde antes de la fundación del mundo. Fue el Señor el que decidió enviar a su Hijo para venir a morir y a pagar por su iglesia, la que Él decidió salvar desde antes de la fundación del mundo. El Cristo que vino a esta tierra, vino a morir específicamente por su iglesia, por el pueblo que el Señor determinó en su soberana voluntad salvar, sin que éste lo mereciera. Así que, hermanos, Dios es el que toma siempre la iniciativa. Dios es el que busca al pecador. Si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros y no nos hubiese buscado, estaríamos perdidos eternamente y para siempre, porque no hay quien busque a Dios, dice la palabra santa de Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. Todos tendemos a la desobediencia. No buscamos a Dios, a menos que Dios nos busque.
y cambie nuestro corazón y nos dé un nuevo entendimiento, nosotros le buscaremos. De lo contrario, no le buscamos. Observen lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 20 al 21. Romanos 10, 20 al 21 dice el Señor. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué dice el profeta Isaías? Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermanos, si usted un día sintió el deseo de buscar al Señor, de interesarse por la Escritura, fue porque Dios comenzó a obrar, en su espíritu, en su entendimiento. No fue que nació de usted, fue que nació de Dios. Tú tienes que reconocer esa verdad, porque la gloria solo le pertenece a nuestro Dios. Fui buscado de los que no me buscaban. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. En el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué cito este texto? Porque en el pasaje que estamos estudiando, el ciego, o el que había sido ciego, fue expulsado y desechado por la clase religiosa hipócrita. Y fue Cristo el que buscó a ese desechado y le encontró. Y le salvó. Y nuestro texto en el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Jesucristo es el que busca a los desechados, a los que no tienen ningún mérito ni ninguna esperanza en términos humanos. Él es salvador de las prostitutas y de los ladrones. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Pecadores, quebrantadores del pacto, que por la gracia de Dios fuimos hallados por Él, fuimos salvados por Él, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y dice en nuestro texto que cuando le encuentra a este hombre, le hace una pregunta importantísima, significativa y crucial. Es la pregunta más importante que una persona pueda recibir. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué pregunta tan importante, no es verdad? Esta pregunta es la pregunta más importante, significativa y crucial que una persona pudiese recibir, porque de su respuesta depende el destino eterno de su alma. La Escritura dice en San Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 3:14 al 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He citado dos textos supremamente conocidos, pero supremamente importantes, que trascienden a la vida material y van a la eternidad. En el primero, en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero por el contrario, el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú rehusas creer en Cristo como su Señor y como su Salvador, arrepentido de sus pecados, la ira de Dios no vendrá en el futuro, ya está sobre ti, porque has rehusado a creer en el único medio que puede salvarle. Y en Juan 3, 14 al 15, el otro texto que leímos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta pregunta es la pregunta que define nuestro destino eterno. ¿Crees tú, amado hermano y hermana, amigo que me escucha, en el Hijo de Dios? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, dijo Santiago. Pero no les estoy diciendo que ustedes no crean de verdad. Tenemos que mirar qué creemos de Cristo, en qué estamos confiando de Cristo. Esa es la verdad, hermanos. Así que lo que vemos aquí, en esta escena, es un eco del carácter del buen pastor que vino a buscar y a salvar sus ovejas. Amados hermanos, nunca olvidemos que es Cristo quien busca a sus ovejas y da su vida por las ovejas que el Padre le dio. La salvación, vuelvo y repito, es de principio a fin obra e iniciativa del Señor. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién tomó la iniciativa? El Hijo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este ciego estaba perdido, pero el Señor le abrió sus ojos físicos y ahora le abre sus ojos espirituales. Él vino a buscar a ese que el mundo desechó, a ese que el sistema religioso hipócrita desechó. Él vino a buscarlo, Él vino a su encuentro y le salvó. Como puede venir al encuentro suyo, y ha venido a nuestro encuentro y nos ha salvado. Bendito el Señor, ¿no? Juan 6:37. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¡Qué declaración tan maravillosa, tan alentadora, hermanos! Todo lo que el Padre le da a Cristo, vendrá a Cristo. Así que si tú estás hoy aquí y no has creído en Cristo, y si el Padre se lo entregó a Cristo, tú vendrás a Cristo, porque vendrás. Un día vendrás al Señor. Porque el Padre se lo ha entregado a Cristo, y todo aquel que se le ha sido entregado a Cristo viene a Él. Porque el mismo Espíritu Santo le impulsa y quita la dureza de su corazón, le quita la ceguera y la sordera espiritual, para que pueda comprender cuán grandes son sus pecados y cuán grande es nuestro Salvador. En Juan 10:11 leemos lo siguiente. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, nosotros tenemos el pastor de pastores. Yo no soy su pastor es Cristo. Yo simplemente soy un instrumento imperfecto en las manos del Señor. Cristo declara aquí y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hizo? Dio su vida por las ovejas. Y su muerte no fue en vano, hermanos, porque Él dio su vida por las ovejas y no por los cabros o por las cabras. Él vino a salvar sus ovejas y las salvará. Todo aquel que viene a Él
es porque fue entregado por el Padre. Todo aquel que viene a Cristo es porque es oveja por las cuales Él vino a morir y a salvarlas. Vino a salvarlas porque Él es el buen pastor. Y continúa diciendo el versículo 36 de nuestro pasaje. Respondió él, es decir, el ciego, y dijo: ¿Quién eres? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Cristo le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ex ciego le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? En otras palabras, a la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios?, el hombre sanado contesta: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Este es el lenguaje de una mente desconocedora de muchas cosas espirituales, pero que sin embargo desea ser instruida en el conocimiento de Dios para creer en el Salvador. Es como cuando el Señor le apareció a Saulo en el camino a Damasco. Saulo clamó: ¿quién eres, Señor? ¿Se acuerdan? ¿Quién eres, Señor? O como cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Allá nos remonta esta pregunta que le hace el hombre sanado al Señor Jesucristo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y cuando el hombre empieza a indagar con respecto a Cristo y pregunta ¿quién es?, es casi siempre una muestra del obrar del Espíritu Santo en su vida, que luego lo lleva a los pies del Señor, a los pies de la cruz. Y continúa diciendo el versículo 37, le dijo Jesús, vean la revelación tan maravillosa, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Le has visto, y el que habla contigo, Él es. Recordemos que Él era ciego de nacimiento, y la primera vez cuando Él lo sanó, Él no le había visto el rostro al Señor Jesús de manera física. Pero en este momento, el Señor está frente a Él. El Señor le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ex ciego le responde: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y Cristo le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Imaginen la escena, hermanos, imaginen la escena. La segunda persona de la Trinidad hecha carne está frente a este hombre humilde que se la pasaba en una esquina mendigando, pero que ahora por la gracia de Dios tiene el privilegio de ver al glorioso Hijo de Dios hecho carne frente a Él. ¿Imaginan la escena? Es gloriosa. Es la revelación de Cristo a un pecador. ¿Qué privilegio tuvo este ciego? Nunca había visto a sus padres, ahora los ve. Nunca había visto a sus hermanos, ahora los ve. Nunca había visto gente, ahora ve a la gente. Pero lo más glorioso es que ahora ve a quién, a Cristo el Salvador. ¿De qué nos sirve mirar carros, de mirar tanta gente si nosotros no podemos ver a Cristo? Hoy le pido al Señor que abra los ojos de nuestro espíritu para que podamos ver la belleza de Cristo y su gloria. Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Hermanos, nunca en los evangelios, salvo en este caso y en el de la mujer samaritana, vemos al Señor declarar de forma tan explícita y tan clara su divinidad e identidad mesiánica a una persona. Hermanos, qué gran acto de gracia y de misericordia para con el pecador. Jesús se revela como su Salvador para que crea y sea salvo de la condenación eterna. Yo recuerdo mi camino de conversión. Yo no hice una oración pasando al altar. Simplemente un primo mío vino de Cali a Bogotá
ese primo vendía Biblias y se vino a hospedar a nuestra casa y nos regaló una Biblia a mi mamá, a mis 3 hermanas, a mis 2 hermanas, a mi otro hermano y a mí. Y esa Biblia que me regaló subrayó el fruto del Espíritu y el fruto de la carne y Santiago 1:5, y ahí comenzó el Señor a obrar en mi vida. Ahí comenzó Cristo a revelarse a mi vida de manera paulatina y lenta. Las maneras de revelarse Cristo a nuestra vida son multiformes. No sé cómo haya sido la revelación de Cristo a su vida, pero si realmente tú eres una oveja entregada por el Padre al Hijo, tarde o temprano el Señor se revela en su gracia soberana, en su multiforme gracia, y nosotros comenzamos a ser atraídos hacia Él. Y Él a manifestarse a nuestra vida y nosotros comenzamos a entender cuán grande es Él, cuán glorioso es Él y cuán pecadores somos delante de Él. Jesús se revela a este pecador desechado para que él crea y sea salvo de la condenación. El hombre que era ciego ya había recibido la vista física, pero le faltaba lo más importante. ¿Cuál era? La vista espiritual. Amados hermanos, aquí podemos ver que nadie puede llegar a Cristo por inteligencia o por religiosidad. La fe salvadora nace cuando Cristo se revela por su palabra al pecador. Por eso Cristo dijo en Mateo 11, 25 al 26 las siguientes palabras. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 11, 25 y 26? Lean conmigo sin perder Juan. Dice así: en aquel tiempo, Mateo 11, 25 al 26, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. ¿Qué vemos en este texto? Que nadie puede llegar a Cristo por inteligencia o religiosidad. La fe salvadora nace cuando Cristo se revela por su palabra al pecador. Por eso Cristo en este texto dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes eran los sabios y los entendidos de los tiempos de Cristo? Los orgullosos e hipócritas religiosos, fariseos, que se creían la última Coca-Cola del desierto. Pero Dios les escondió estas cosas a ellos y se las reveló a los niños, a los desechados. Ahora eso no quiere decir que Él no se revele a los sabios entendidos, porque Él también se reveló ¿a quién? A Nicodemo y a muchos fariseos. ¿Y por qué lo hizo? Sí, Padre, porque así te agradó. Él es soberano y Él actúa como Él quiere, como quiera y cuando y donde quiera. Y al hombre sanado le dice en el versículo 38, volvemos. ¿Qué le dice el hombre sanado a Jesucristo en el versículo 38 en San Juan 9? Creo, Señor, y le adoró. Métanse conmigo, tengan su Biblia abierta y estén interactuando y verá que la palabra de Dios cala en su mente y corazón. Este hombre le dice: creo, y le adoró. Hermanos, aquí están las dos señales de la conversión genuina. Aquí están las dos señales de la conversión genuina: creer en el Hijo de Dios como el Salvador y adorarlo. Creer en el Hijo de Dios como el Salvador y adorarlo. La fe sin adoración no es fe verdadera, y la adoración sin fe no es verdadera adoración.
Por eso usted puede venir a la iglesia y cantar y sentirse elevado, pero si no tiene fe en el Hijo de Dios, si no ha entendido quién es Cristo y qué hizo por ti, su adoración es vacía, es hueca y no tiene sentido para su vida. Y tan pronto le pasa la emoción, queda vacío. Por eso el énfasis no debe estar puesto en la música, sino en la palabra de Dios. En una iglesia se debe leer la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que edifica nuestra vida como iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La prueba de la fe no es solo confesar a Cristo, es también adorarlo. Un cristiano que no adora al Señor no ha entendido quién es Jesús. Jesús no es solo el Salvador, es el Dios hecho carne, es el Rey del universo. Jesús recibe adoración porque Él es Dios. ¿Qué está haciendo este hombre sanado? Adorando a Jesús. Y Jesús no le dice, levántate, yo soy un hombre como tú, como lo hicieron los otros. Él recibió adoración. ¿Por qué recibió adoración? Porque es el Dios hecho carne. Frente a Él estaba el Dios que hizo el universo. ¡Qué privilegio! Aunque hoy usted y yo no le vemos, Jesucristo está en este lugar. Y más aún, está en tu corazón por el poder del Espíritu Santo. ¿No es un privilegio? Y qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. La adoración implica inclinarse, postrarse y rendir el más alto honor en espíritu y en verdad a la divinidad y majestad del Señor Salvador, Rey del universo. Repito estas palabras. Adoración implica inclinarse, postrarse y rendir el más alto honor en espíritu y en verdad a la divinidad y majestad del Señor Salvador y Rey del universo. Es entender que Él lo es todo y que nosotros no somos nada, y que lo que somos lo somos por su gracia y su misericordia. ¿Qué somos nosotros? ¿De qué fuimos hechos? Del polvo de la tierra. ¿Y a dónde vamos a parar? Al polvo. ¿Quién es el que es? Solo el Señor. Yo soy el que soy, dijo Jesús. ¿Entienden, hermanos, la grandeza y la gloria de Cristo? ¿Entienden esta escena ahora de otra manera? No es simplemente pasar por pasar, es meternos. Es la palabra de Dios, inerrante, viva y todopoderosa. Espíritu Santo de Dios, revélanos más claramente, es mi oración, ¿quién es el Santo Hijo de Dios? ¿Y para qué, Señor? Para que no solamente creamos en Él como el Salvador, sino que nuestra vida sea una vida de constante y genuina adoración a nuestro majestuoso Rey y Salvador. Nuestra vida debe ser una vida de constante adoración. Debemos tratar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Debemos hacer todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Eso es adoración. Y es ser conscientes que mi vida entera está al servicio y a la honra de aquel que me amó y dio su vida por mí. Miremos unos textos que nos enseñan esta verdad. Mateo 2, 1 al 6. Cristo es adorado y tú y yo debemos adorarlo. Por eso le pido al Espíritu Santo que nos revele claramente y más cada día quién es el Santo Hijo de Dios. Mateo 2, 1 al 6. Escuchen.
Escuchen y lean conmigo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y esto a propósito de que ya casi llega la Navidad, diciendo: ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Cuando entendemos quién es Jesús, deseamos ¿qué? Adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Miren a este Satanás. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Mire, habían llegado a donde era, ante el rey. ¿Te regocijas tú por haber llegado ante el rey, por su gracia? Verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y escuchen, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El rey fue preservado, el rey fue adorado por unos hombres sabios que no le conocían, pero que habían creído lo que había dicho el profeta en las Sagradas Escrituras. Ahora miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Versículos 11 al 14, que es la adoración de toda la creación al Rey Supremo Jesucristo. Apocalipsis 5, 11 al 14. Miren lo que dice, hermanos. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Imagínense, está todos los ángeles del Señor y toda la creación ante Él. ¿Qué decían estos ángeles de millones? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, ¿y a quién? Y al Cordero, es decir, al Padre y al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos que representan la iglesia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué hicieron? Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es digno de adoración. Y este hombre que ha sido encontrado por Cristo y Cristo se revela a él, le dice: creo, Señor, y le adoró. Bendito sea el nombre de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último encabezado: el juicio a los que dicen ver. El juicio a los que dicen ver. Juan 9, 39 al 41. Dice la palabra de Dios: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros
somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. El juicio al que se refiere Jesús no es primordialmente condenatorio en este punto, sino discernidor o separador. Su presencia y sus obras actúan como un catalizador que revela la verdadera condición del corazón humano. Jesucristo se había revelado claramente ante ellos. Habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Habían visto la sanidad de este ciego. Jesucristo se ha manifestado claramente como un hombre diferente a todos. Nadie había hecho cosas como Él las había hecho. Y con el poder y la autoridad que Él lo hizo. Sin embargo, estos hombres no creían en Cristo. Por eso digo que su presencia y sus obras actúan como un catalizador que revela la verdadera condición del corazón humano. Estaban tan envanecidos en su orgullo, estaban tan envanecidos en su autoestima, que despreciaron al Salvador, al hombre, al Dios hecho hombre que vino a salvarnos. Ellos son los que no ven, son aquellos que, al contrario, los que no ven son aquellos que reconocen su ceguera. Los que ven son estos, los que pudiendo ver y conociendo la verdad se niegan a creer. Y los que no ven son aquellos que reconocen su ceguera espiritual y su necesidad de salvación. En consecuencia reciben la vista espiritual y pueden ver al reino de Dios y creer en Jesús como su Salvador. Por el contrario, los que ven, estoy enredado por el trabalenguas, los que ven son aquellos que presumen su propia sabiduría y rectitud. Son aquellos que dicen yo puedo salvarme y como resultado se enceguecen en su orgullo, en su ignorancia espiritual, porque rechazan la luz del Señor Jesucristo. En otras palabras, queridos hermanos, los humildes como este hombre, al escuchar a Jesús, reciben luz y pueden ver la gloria de Cristo. Por el contrario, los orgullosos, en términos sencillos, al escuchar de Cristo, se endurecen más, se enceguecen más y no pueden ver la gloria de Cristo. Así que una cosa es cierta, amada iglesia. El mismo sol que derrite la cera, endurece el barro y lo pone como una piedra. ¿Quién es ese mismo sol? Cristo. La misma luz de Cristo salva o condena. ¿Cómo reaccionas tú ante la luz de Cristo? ¿Cuál es tu reacción al escuchar del glorioso Salvador? Recuerden lo que Él dijo en Juan 12:46. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es tu reacción a la luz de Jesús? Jesucristo dijo, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Y continúa diciendo el versículo 40 de nuestro pasaje. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? A esta pregunta de los fariseos, nosotros podemos tildarla de una pregunta irónica. Una pregunta irónica.
¿Acaso nosotros también somos ciegos? Es decir, ¿no te das cuenta que nosotros conocemos las Escrituras? ¿Que somos los maestros del pueblo de Israel? ¿Acaso nosotros también somos ciegos como este? Es una pregunta irónica, orgullosa. Es una pregunta cargada de burla, de soberbia, de orgullo. Se creen superiores, se creen conocedores absolutos de la verdad. Ellos en realidad no buscan la luz, buscan autoexaltarse, buscan mantener su estatus. Ellos se consideraban la élite religiosa, conocedores de la ley, guías espirituales del pueblo. Pero lo que su pregunta denota es indignación y autosuficiencia. Esa es esa pregunta de estos hombres. Su reacción muestra la incapacidad para entender el mensaje espiritual de Jesús. Están tan seguros de su propia visión que la idea de ser espiritualmente ciegos les resulta ofensiva. Por eso lo crucificaron. Los fariseos ven físicamente, leen las Escrituras, conocen la ley, pero están espiritualmente ciegos. Lamentablemente los fariseos estaban cegados por su propio orgullo, su propia justicia, su tradición y sus interpretaciones falsas de la palabra de Dios. Y ahí se movían en ese ambiente y así caminaban y así enseñaban y así daban ejemplo al pueblo. Hermanos, la religión sin conversión produce arrogancia. Escúchelo bien, la religión sin conversión produce arrogancia, produce orgullo. Muchos hoy dicen, yo estoy bien, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito ir a la iglesia cada domingo, con que vaya cada 15 días, cada 20 días está bien. Algunos dicen así. Ese es el lenguaje del orgulloso, del autosuficiente, y es la manifestación de su ceguera espiritual, porque no entienden que apartados de Cristo, nada pueden hacer. Y una manera de mostrar que yo estoy unido a Cristo es que amo el cuerpo de Cristo y me uno a ese cuerpo y convivo con ese cuerpo, porque esa es la familia de Dios. Mateo 15, 12 al 14 dice, Mateo 15, 12 al 14 dice, entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué pasa? Ambos caerán en el hoyo. Esa es la sentencia de Cristo. Pero lo que me admira aquí es que Cristo dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todo aquel que no es oveja, en el último día será apartado de los cabritos, de las ovejas. Entonces, hermanos, entendamos esta realidad. Entendamos esta realidad. Jesús cierra este episodio revelando quién realmente ve y quién realmente está ciego. Verso 41 dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Dice Cristo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras?
Lo que el Señor les quiere decir es que si ellos hubieran admitido humildemente su ceguera y su ignorancia espiritual, el Señor les hubiera perdonado, porque Él vino a salvar a los que reconocen su pecado, a los que se reconocen insuficientes, incompetentes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, ellos, al afirmar arrogantemente que ven, que no están ciegos, que no son pecadores, que son la élite religiosa, rechazaron a Jesús como el Mesías y la luz del mundo. Y es lo más grave que alguien puede hacer. Y como resultado, su pecado de orgullo e incredulidad permanece sin resolver. Su obstinado y orgulloso corazón, su obstinada negativa a creer en el Señor como el Mesías prometido, a pesar de las evidencias, reafirma su culpabilidad y les hace enemigos del Señor y muertos en sus delitos y pecados. Si hubieran reconocido su necesidad espiritual, habrían recibido misericordia. Pero al afirmar que no necesitaban nada, quedan condenados por su propio orgullo y autosuficiencia. Hermanos, el peor ciego es el que no reconoce que está ciego. Terminemos con unas aplicaciones prácticas. El pecado de muchos hoy permanece porque se creen buenos, se creen autosuficientes. La puerta de la gracia se abre solo para quienes reconocen su necesidad espiritual, hermanos. Solo si reconocemos nuestra necesidad espiritual, nuestra debilidad, nuestra incompetencia delante de Dios. ¿Recuerdan cuando en el capítulo 6 de Isaías el Señor se reveló a Isaías? Y él vio la gloria del Señor. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová, el Señor de los ejércitos. Solo quienes nos reconocemos incompetentes, pecadores, insuficientes, recibirán la gracia salvadora de Cristo. La cura para nuestro mal espiritual es reconocer que no tenemos justicia propia. La principal aplicación para nuestra vida en este pasaje, hermanos queridos, es un llamado a la humildad. Es la aplicación a nosotros en este tiempo, un llamado a la humildad. Todos necesitamos reconocer que por nosotros mismos somos espiritualmente ciegos y necesitamos día a día la luz de Cristo para ver la verdad, el pecado y la gracia de Dios. No es que usted creyó y ya, usted tiene que estar permanentemente unido a la vid, porque sólo así producirá ¿qué? Fruto. Debemos evitar a toda costa la autosuficiencia y el orgullo espiritual. Creer que conocemos toda la verdad y que somos superiores a otros es paradójicamente la mayor forma de ceguera espiritual, tal como les pasó a los fariseos. Pablo, el fariseo de fariseos, después de que conoció al Señor Jesucristo, dijo en 1 Corintios 8:2 las siguientes palabras: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Escucharon eso? Eso lo dijo Pablo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y en segundo lugar, la humildad y la disposición a aprender son fundamentales en nuestra vida cristiana. La humildad y la disposición a aprender son fundamentales en la vida cristiana.
La respuesta del hombre curado fue no solo creer, sino adorarlo. Adoró al Señor. Y esto nos enseña que la fe verdadera debe transformarse en una vida de adoración, oración, alabanza y sumisión a Cristo. Así que, amada iglesia, con esto termino. Yo les animo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a que nuestra fe no sea algo abstracto, sino que se manifieste en una relación viva con Jesucristo. Nuestra fe no debe ser algo abstracto, sino debe manifestarse en una relación viva con Jesucristo. Que la lectura de la palabra, la humildad, la adoración, el culto, el servicio, la obediencia a Dios sean parte inseparable de su fe día a día sobre esta tierra hasta que Él regrese y nos lleve a su presencia. Amén. Colóquense de pie, por favor, y oremos al Señor. Amado Dios, perdona mi falta de elocuencia, Señor, mis debilidades, mis limitaciones, Señor. No soy fuerte en mi propia fuerza, Señor. Usa estas palabras, Señor, para tu gloria y para el bien de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a entender cada día más tu grandeza, tu majestad y tu gloria, Señor Jesucristo. Revélate cada día más y permite que cada día te adoremos. Que nuestra vida sea una vida de constante adoración, de constante postración ante ti, reconociendo tu grandeza y majestad. En todos nuestros actos, mi Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Quita de nosotros la pesadez, la pereza, las excusas, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria en continua actividad, que los demás puedan ver en nosotros a Jesús, tu amado Hijo. Señor, ayúdanos. No somos fuertes en nuestra propia fuerza. Nuestra competencia proviene de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Es decir, contrólanos con tu Espíritu, Señor. Y no permitas que los deseos de la carne y la vanagloria del mundo controlen nuestra vida, sino tu Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así lo dice tu palabra. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Danos el gozo de tu salvación día a día y permítenos manifestarlo al mundo, Padre Santo. Quedamos en tu santa presencia, Señor, y toca el corazón de los que no te conocen para que crean en ti y te adoren como lo hizo este hombre del cual tú tuviste misericordia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.